Bueno, tema 1, introducción y conceptos básicos, es el contenido. Y empezamos entonces con alguna descripción de estos conceptos, ¿verdad? Estadística versus estadísticas. Pues, bueno, por lo general, lo que son las estadísticas o datos numéricos, que son cifras que se publican en diferentes medios. Entonces, este término de estadísticas se asocia sobre todo a datos numéricos que se resumen y muestran características de algún evento de interés. Entonces, por ejemplo, las estadísticas muestran que 79% de los turistas que visitan nuestro país, datos al 2015, lo hacen por motivos personales, ¿verdad? El 80% y el 20% por motivos de negocios o profesionales. Entonces, bueno, esta es una serie de estadísticas, ¿verdad? Cifras y números relativos. Es una tabla cruzada, una serie de variables que están ubicadas en las filas y una serie de variables ubicadas en las columnas. En este caso, hacemos una segregación por región de residencia y además un total que tenemos ahí para cada una de las variables. Este motivo principal de la visita, por motivos personales, y ahí detallan los motivos personales, o por negocios o motivos profesionales. Esta es su primera visita a Costa Rica, sí o no, ¿verdad? Y el promedio de veces que ha venido a Costa Rica, 10, 11, 6, 12, 6, dependiendo de la región, ¿verdad? Hay algunos que visitan más nuestro país, por ejemplo, los de Estados Unidos, los de Centroamérica, ¿verdad? Canadá es un promedio de 6 veces que ha venido a Costa Rica, pero vean los de Estados Unidos, un promedio de 12 veces, igual Centroamérica. Incluso estas variables de aquí, del motivo principal de la visita, ¿ya? Vean que motivos personales, de vacaciones, visita familiares, educación, salud, otros motivos, Estados Unidos, Canadá, vean que tienen 80, un 90, resto de Latinoamérica 60, Europa 90, pero vean cómo cambia aquí a nivel de Centroamérica y el Caribe, le damos vuelta al porcentaje y más de la mitad se ubica en esta categoría, negocios y motivos profesionales. Este tipo de análisis es como el que se requiere en el informe que ustedes van a realizar, ¿verdad? La idea no es describir todos los datos. El 65.9% de los turistas que viajaron a Costa Rica lo hicieron por vacaciones. El 14.4% visita a los familiares y amigos. El 1% educación e información. O sea, no es la idea explicar todos y cada uno de los porcentajes que están aquí. Simplemente es ver el cuadro, ver los datos más relevantes y hacer una descripción de esos datos. Como ahorita, ¿verdad? Que les dije que estos turistas que son de Estados Unidos, de Canadá, del resto de América Latina y de Europa, la mayoría, más de la mitad, ¿verdad? 80, 90, 60, 90% lo hacen por motivos personales, no así los de Centroamérica, ¿verdad? Donde más de la mitad lo hace por negocios o motivos profesionales. Es un poco la descripción de algunos de los datos que se presentan ahí. El cuadro es bastante grande y hay otras variables como la estadía promedio, ¿verdad? El gasto promedio en dólares, si visitó algún parque, reserva o área protegida y las actividades principales que realizó. Vean que aquí indica entre paréntesis que es una variable de respuesta múltiple, por lo tanto no suma 100. Vean que esta, por ejemplo, es de respuesta única. ¿Visitó algún parque, reserva o área protegida? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces vean que aquí suma 100 para el total y para las categorías según región. Pero aquí en actividades principales es de respuesta múltiple, es decir, no va a sumar 100 porque cada persona puede marcar una o más opciones de respuesta. Entonces sí sería bueno también que ustedes indiquen esto cuando vayan a diseñar el cuestionario, cuando vayan a hacer el análisis de datos, si tienen que marcar una opción o pueden marcar varias opciones. Ok, eso es con respecto a las estadísticas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la estadística? Porque este es un curso de estadística. ¿Alguien me ayuda?
¿Qué se les ocurre? ¿Qué es la estadística? ¿O qué hacemos los estadísticos? Resumir, bueno, pienso yo que un resumen de, como usted dijo antes, de ciertos datos y organizarlos de esta manera. Ajá, resumimos los datos. Antes de resumirlos, Creo que también se pueden agrupar. ajá, se agrupan. ¿Qué más? Se recolectan. Exacto, ajá, antes de resumirlos y agruparlos, los recolectamos, ¿verdad? Entonces, sí, es una disciplina científica que se encarga de la recolección, organización, análisis y presentación de los datos que se convierten después en información. Ok, y aquí podemos distinguir dos tipos de análisis. En la estadística, lo que es la estadística descriptiva, que me permite resumir un conjunto de datos mediante cuadros, gráficos o medidas de posición y variabilidad, y la estadística inferencial, que lo que hace es establecer conclusiones válidas para toda una población basados en una parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Extraigo una parte de la población, ¿verdad? Población por lo general lo denotamos con N mayúscula. Vamos a sacar una muestra que vamos a denotar con N minúscula y a partir de aquí vamos a realizar una serie de mediciones de unas características y esto vamos a generalizar los datos tomados de la muestra a toda la población, siempre y cuando el muestreo que hayamos utilizado para seleccionar los datos, ¿verdad?, de la población haya sido aleatorio. Si el muestreo no es aleatorio, no podemos generalizar los datos de la muestra a la población, ¿verdad? Entonces, ese sí es un requisito indispensable, que el muestreo sea aleatorio. Y aquí se mencionan una serie de elementos que se toman en cuenta cuando calculamos el tamaño de la muestra. Nada más para que los conozcan. Bueno, la variabilidad, si la característica es muy variable, entonces yo necesito más muestra para que quede mejor representada las mediciones que voy a hacer de esa característica en la muestra con respecto a la generalización que voy a hacer de esa característica a nivel poblacional. El nivel de confianza, que es un valor que está asociado a la distribución normal estándar, una distribución de probabilidades muy utilizada en estadística, y el error de muestreo, que es la diferencia máxima que voy a permitir del valor estimado en la muestra con respecto al valor poblacional. Estos conceptos los vamos a retomar más adelante, ¿verdad? Por ahí del tema 6 o 7, cuando veamos probabilidades y cuando veamos muestreo y estimación. Pero sí, aquí en este primer tema, sí me gustaría que quede claro, ¿verdad? Lo que es la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, la estadística descriptiva lo que se encarga es de resumir, ¿verdad?, mediante estos análisis que podamos realizar, medidas de posición y variabilidad, cuadros, gráficos, y lo que hacemos es describir un conjunto de datos. En la estadística inferencial lo que hacemos es extraer una parte de la población y generalizar los datos hacia toda la población, basados únicamente en una parte. Y el requisito indispensable, que el muestreo sea aleatorio. Es decir, que todos los elementos que yo tengo aquí en la población tengan una probabilidad o una posibilidad de ser incluidos en la muestra. Ya más adelante vamos a ver los muestreos aleatorios y no aleatorios. Ok, en la descriptiva podemos hacer un análisis a toda la población, que sería un censo, o un análisis a una parte de la población, ¿verdad? Que sería una encuesta por muestreo. Pero no tiene el objetivo de generalizar los datos de la muestra de la población. Únicamente describimos. Puede ser a nivel poblacional o a nivel muestral, pero es simplemente descriptivo. Aquí el objetivo principal es generalizar, ¿verdad?, los datos de la muestra a la población. Gracias. Bueno, también tenemos lo que es la aplicación práctica de la estadística, ¿verdad? Entonces, ahí la evolución de las enfermedades, el índice de mortalidad, ahora más recientemente lo que es la tasa de reproducción del virus, ¿verdad? Que tenemos también esas mediciones, el grado de eficacia de un medicamento, la calidad de los procesos industriales,
innovación y calidad en la industria de alimentos, políticas de salud pública, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos. Y yo aquí les puse unos videos, no sé si quieren, son videos cortos de 5 minutitos. Si quieren vemos algunos. Está este, que es el análisis estadístico en la planeación del tequila, es una entrevista que se hizo al gerente de aseguramiento de la calidad del tequila Sauza. O están estos otros, ¿verdad? Medicina basada en evidencia científica, innovación y calidad en la industria de alimentos, bioestadística para una mejor ciencia médica, estadística para el mejoramiento del cultivo de alimentos. Bueno, tipos de investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cuantitativa investiga hechos objetivos mediante la medición de muchas variables o casos. Se preocupa por la confidencialidad de la información, a diferencia de la investigación cualitativa, que más bien se hacen a pocos individuos o casos, ¿verdad? Aquí lo que son los grupos focales, las entrevistas a profundidad, ahí hacemos más énfasis en el área de ciencias sociales, y aquí en estadística trabajamos más con lo que son investigaciones cuantitativas, en donde trabajamos con muchos individuos o casos, pero el análisis individual sí se hace a nivel de variables. Por eso cuando se solicita que la información es confidencial, es porque nosotros no vamos a detallar nombres de personas, nombres de empresas o de instituciones, sino que el análisis lo hacemos para las variables, ¿verdad? Entonces ahí a nivel agregado hacemos el análisis. Algunas de las etapas de la investigación cuantitativa utilizando el muestreo, ¿verdad? Bueno, definimos el problema, para qué vamos a estudiar ese problema, cuál es la pregunta de investigación, el propósito del estudio, los objetivos. Por lo general hay un objetivo grande, ¿verdad? Que abarca un poco lo que es el problema, y objetivos específicos que detallamos, ¿verdad? Con lo que queremos medir. Preparamos un plan de trabajo, ¿verdad? Aquí vemos cuáles son los recursos con los que contamos, recursos materiales, recursos humanos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la investigación. Y hacemos la construcción del cuestionario. La construcción del cuestionario sale a partir de los objetivos del estudio. A partir de ahí salen las variables que yo voy a analizar y las preguntas que voy a realizar en el cuestionario. Luego viene el diseño y selección de la muestra. Luego se prepara y se ejecuta lo que es el trabajo de campo, ¿verdad? Una vez que tengo el cuestionario y tengo las personas que voy a entrevistar, ya tengo el tamaño de la muestra y el método que voy a utilizar para seleccionar esa muestra, pues entonces recolectamos la información. Entonces, hacemos el trabajo de campo. Luego hay una etapa de procesamiento de la información, ¿verdad? Ya vamos a ver las preguntas abiertas, por ejemplo, cómo se manejan, cómo se procesan, cómo se agrupan, cómo se resume esa información. Y viene la parte de análisis e interpretación de la información. Y la presentación. Análisis, interpretación y la presentación, que por lo general se hace con algún documento o algún informe. Ok, entonces, bueno, hay diferentes aspectos que vamos a considerar en lo que es el cuestionario. El título y la introducción, ¿verdad? De qué se trata el cuestionario que vamos a realizar y a quién está dirigido. Y en la introducción lo que hacemos es un párrafo pequeñito que indique cuál es el objetivo, ¿verdad? Del estudio que estamos realizando, invitando también a la persona que nos va a contestar el cuestionario, que la información se va a manejar de manera confidencial, si es anónimo, entonces que es anónimo. Como les indiqué anteriormente, las encuestas o las investigaciones a nivel cuantitativo, no vamos a hacer detalle o no vamos a publicar los datos de cada uno de los casos, sino que publicamos la información a nivel general, a nivel global, de todas las variables. Siempre es importante un breve párrafo, una introducción que nos indique para qué estamos haciendo el estudio, ¿verdad? Para que ubique un poco a los entrevistados, a los que nos van a brindar la información. Ok, hay que tomar en cuenta la redacción de las preguntas, ¿verdad? Entonces, evitar redactar preguntas en negación. Por ejemplo, Costa Rica no debería de permitir el ingreso de aves al país. No debería permitir, o sí no debería permitir.
¿verdad? Entonces, evitar redactar preguntas en negación o evitar redactar preguntas bidimensionales, ¿verdad? Dos preguntas en una misma pregunta, ¿verdad? ¿Está usted a favor de que se cierre el ICT y se destinen los recursos a fortalecer la industria del café? Y puede ser que esté a favor de una cosa, pero en contra de la otra. Entonces, evitar redactar dos preguntas en una sola. Entonces, ¿está a favor de que se cierre el ICT, sí o no? ¿Está a favor de que se destinen los recursos del café en caso de cerrar el ICT, ¿verdad? A fortalecer esta industria, sí o no, ¿verdad? Entonces, separar las preguntas, no hacer dos preguntas que pueden llevar a respuestas diferentes en una misma. El lenguaje que vayamos a utilizar en la redacción de las preguntas también es importante considerar, ¿verdad? Trabajar con un lenguaje lo más sencillo posible, siempre teniendo presente cuál es la población a la cual va dirigido el estudio. Entonces, tratar de utilizar un lenguaje sencillo en la redacción de las preguntas. Es todo un arte, ¿verdad? Esto de hacer preguntas de un cuestionario a veces no es fácil, ¿verdad? Porque tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la forma en que nos damos a entender. A veces puede ser que yo pregunte algo y que no, y la persona no entienda lo que le esté preguntando, entonces necesito como reforzar ese concepto o preguntarlo de otra manera. Ok, el orden en el cual vamos a realizar las preguntas. Dependiendo del tema que nosotros vamos a analizar, a veces hay temas delicados, ¿verdad? Temas de sexualidad, temas de drogadicción. Entonces, uno debe de incluir preguntas de calentamiento, ¿verdad? Preguntas que por lo general se ubican al inicio del cuestionario, que puede ser que no tengan nada que ver con el tema que yo estoy estudiando, pero me ayudan a ganarme la confianza del entrevistado y que pueda hacer preguntas más delicadas en el centro del cuestionario, porque si también las dejo para el final, ¿verdad? Y pregunto mucho de las otras preguntas de calentamiento, pues entonces no me van a contestar lo que realmente me interesa. A veces hay preguntas sociodemográficas que hay gente que no le gusta, ¿verdad? Que le pregunten su estado civil o que le pregunten su edad, ¿verdad? Dependiendo de la población a la que va dirigida el cuestionario. A veces estas preguntas, si no son fundamentales en la investigación, pues uno las podría dejar para el final, ¿verdad? Esas que les acabo de mencionar, las sociodemográficas. Entonces, tener en cuenta eso, si es un tema muy delicado, incluir preguntas de calentamiento. ¿Cuántas hacemos? ¿Cuántas preguntas, verdad? Bueno, sí, también es un aspecto que va a depender de los objetivos que yo tengo en la investigación, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es responder a esos objetivos. Ahora, depende del método que yo vaya a utilizar para recolectar los datos. Si voy a utilizar un cuestionario y una entrevista cara a cara, por ejemplo, bueno, puedo hacer una entrevista de 20 minutos, 25 minutos, 30, digamos. A veces la encuesta de sexualidad, por ejemplo, dura unos 30, 35 minutos, pero eran presenciales, ¿verdad? Era una visita que se hacía a la persona y se llenaban ahí las preguntitas. Si voy a hacer una entrevista por teléfono, bueno, lo más, 10 minutos, ¿verdad? Se recomienda 5, 7 minutos, porque de quién le va a contestar usted por teléfono, le lo dejan ahí, ¿verdad? O le cortan la llamada y si ya está durando mucho. Bueno, y ahora por correo electrónico, ¿verdad? Que la mayoría de cuestionarios se hacen así, en forma electrónica, y no debería ser muy largo, ¿verdad? Para que no nos queden muchas respuestas en blanco, ¿verdad? Entonces, que las mediciones sean precisas y que podamos obtener la información que se requiere. Instrucciones y capacitación, sobre todo si hay entrevistadores, ¿verdad? Que nos van a ayudar a recolectar la información, ya sea por teléfono o en forma presencial, pues deben tener instrucciones claras, hacerles conciencia, ¿verdad? De los datos que van a recolectar, son muy importantes para la investigación, entonces deben de comprender bien los temas que ahí se están tratando, bueno, que estén capacitados para realizar las preguntas, que no tengan dudas, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, bueno, que contacten al investigador principal. Y un aspecto muy importante, la prueba del cuestionario, ¿verdad? Siempre es importante para evaluar todos estos aspectos que hemos mencionado anteriormente, la redacción de las preguntas, el orden, la cantidad de preguntas. Las instrucciones también hacen referencia, por ejemplo, si hay un pase, ¿verdad? Si la pregunta dice marcó no, pase a,
pregunta tal, entonces a veces en negrita o en mayúscula se ponen algunas instrucciones. Entonces la prueba del cuestionario me permite a mí determinar si, bueno, hay alguna pregunta que no se entiende bien y más bien tenemos que cambiar la redacción o agregar algún concepto adicional para que se entienda mejor, ¿verdad? Siempre es bueno hacer la prueba del cuestionario. La prueba del cuestionario se realiza con una población similar a mi población meta o población de estudio. No es necesario hacer muchos cuestionarios de prueba, pero sí es un requisito indispensable que probemos el cuestionario, ¿verdad? Antes de pasarlo a la población de estudio que hemos elegido. Y tenemos 3 tipos de preguntas: las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las preguntas semiabiertas. Las preguntas abiertas son de respuesta libre e ilimitada, pero, ¿verdad? Esa es como la principal ventaja de las preguntas abiertas, pero requieren el proceso de codificación, es decir, requieren que uno lea todas las respuestas, las trate de agrupar en clases o categorías y después esas categorías les vamos a asignar un número, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta de la comunidad donde usted vive? No sé. Se puede decir cualquier cosa. Los vecinos, la Profe, naturaleza. Sí, perdón, eso sería como un tipo de desarrollo. ajá. Lo que no entendí muy bien fue lo de la codificación. ¿Lo podría explicar de nuevo, porfa? Claro, sí, hay el siguiente tema es de codificación y clasificación de respuestas y me gustaría también que hiciéramos tal vez una práctica de lo que es la codificación. La codificación son 3 pasos. El primer paso es leer todas las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que más le gusta de la comunidad? Entonces, ahí leemos todas las respuestas y tratamos de agrupar esas respuestas en clases o categorías. A esas categorías les vamos a asignar un número y después ese número lo asignamos en cada cuestionario, ¿verdad? Eso lo hacemos, ¿verdad? Bueno, antes lo hacíamos en papel y le poníamos un número, ¿verdad? El código que iba a tener esa respuesta en color rojo. Pero bueno, ahora en digital, en Excel, uno agrupa y le pone número a esas categorías y esos números son los que analiza, ¿verdad? Nosotros ahí en la Oficina de Planificación Universitaria que hacemos planes estratégicos para las unidades académicas, a veces preguntamos, bueno, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la escuela o la unidad académica donde usted estudia? Entonces ahí, ¿verdad? Nos dicen un montón de cosas que son fortalezas. Entonces, ¿qué hacemos? Leer todas esas fortalezas, agruparlas en clases o categorías para después, por medio de una distribución de frecuencias, bueno, ver cuántas personas dijeron que la principal fortaleza eran los profesores o sea, la infraestructura o los laboratorios que tienen, ¿verdad? Entonces, agrupamos todas esas respuestas en clases o categorías con el fin de sintetizar o agrupar de alguna manera la información. ¿Por qué? Porque son abiertas, ¿verdad? Entonces, es una respuesta libre e ilimitada. Ahí pueden decir lo que quieran. Aquí vienen algunos otros ejemplos. ¿Qué consideran que son buenos tiempos para comprar una casa? Esto está tomado de la encuesta de confianza al consumidor. Una encuesta que se hace de manera periódica en la escuela estadística. Para usted, ¿qué significa tener éxito en la vida? No sé si le queda claro a la compañera que hizo la consulta. Aparte de la codificación, lo vamos a retomar y espero también hacer una practiquita para que les quede más claro, pero no sé si así queda claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, las preguntas cerradas presentan las opciones de respuesta, las cuales ya deberían de venir precodificadas. Ahora vamos a ver un ejemplo de un cuestionario. Esa es la principal ventaja. La principal desventaja es que limitan al entrevistado en su respuesta. Porque yo ya le doy las opciones. Por ejemplo, ¿tiene carro? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí no le estoy pidiendo como explicaciones, simplemente es esta respuesta o esta otra. ¿Qué significa que vengan precodificadas? Bueno, que le asignamos un número a cada respuesta. Si yo ya sé cuáles son las posibles opciones de respuesta, pues entonces de una vez las enumero, ¿verdad? Eso es más fácil a la hora de hacer el procesamiento de los datos, la digitación de la información. En su opinión, ¿actualmente es fácil o difícil encontrar trabajo en lo que usted estudió? Entonces, de una vez, codificamos las respuestas.
Por lo general usted se entera de lo que sucede en el país por radio, televisión o internet. Entonces ahí vienen las tres opciones. ¿Verdad? Respuesta única o respuesta múltiple, sería bueno aclarar aquí, ¿verdad? Si puede marcar una opción o varias opciones, para después a la hora de hacer el análisis de datos. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay, y una combinación de las dos anteriores, que son las preguntas semiabiertas, las cuales presentan al entrevistado las opciones de respuesta, ¿verdad? Decodificadas, porque ya tenemos las respuestas, entonces les asignamos el numerito, pero dejan una opción libre. Esto considerando que no tomamos en cuenta todas las posibles opciones de respuesta. Por ejemplo, en su opinión, ¿cuál fue la mejor selección del Mundial de Fútbol? España, Italia, Brasil, Costa Rica, otra, ¿verdad? Entonces, esta opción de otra, esto es lo que se conoce como una pregunta semiabierta. Le damos las opciones, pero como no le dimos todas las posibles opciones, entonces manejamos una categoría de otras, ¿verdad? Que esperamos que no sea muy alto el porcentaje de respuesta para estas otras, ¿verdad? Para la hora de hacer el análisis de datos. Estas semiabiertas, la idea es poner la mayoría de opciones, ¿verdad? De lo que van a contestar, pero bueno, aquí puede haber alguna otra posibilidad que no consideramos. Entonces, es importante detallarla. ¿Dónde escuchó ver los partidos de la serie? ¿En su casa, en el trabajo, en un negocio o en algún otro? Estas son las preguntas semiabiertas. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que son los tipos de preguntas? Bueno, eso con respecto a lo que son el tipo de preguntas y algunas consideraciones que debemos tener para el diseño del cuestionario. Luego pasamos a la parte del procesamiento, que era otra de las etapas de la investigación cuantitativa. Una vez que tenemos formulado el cuestionario, hacemos el trabajo de campo y luego pasamos a lo que es el procesamiento de datos, que ahí viene una etapa de revisión y crítica de los cuestionarios. Entonces, revisamos que hayan contestado todos los cuestionarios y que hayan contestado las preguntas que tenían que contestar, ¿verdad? Sobre todo si había algún pase, ¿verdad? Ese que les mencioné, ¿verdad? ¿Ha utilizado el servicio de la SODA? ¿Sí o no? Si dice que no, ¿por qué no lo ha utilizado? Si dice que sí, bueno, califique estos servicios. ¿Qué tal es el mobiliario? ¿Qué tal es la comida? ¿Qué tal son los precios? ¿Verdad? Entonces, hay un proceso, una etapa en el procesamiento de datos que es de revisión y crítica. Luego la etapa de codificación, que se las mencioné ahora, para lo que son las preguntas abiertas. Hay una lectura de todas las respuestas, agrupamos los datos en clases o categorías, creamos lo que es un manual de códigos, ¿verdad? Esas categorías les ponemos un numerito, un código, y después esos códigos los ponemos en cada una de las respuestas. Vamos a hacer el ejercicio en la próxima clase de lo que es codificación. Y si no, este tema le vamos a dar también énfasis en el siguiente tema del programa, ¿verdad? Tema 2 es codificación y clasificación de las respuestas. Y luego, una vez que tenemos todo codificado, ¿verdad? Porque las cerradas ya vienen precodificadas, las abiertas requieren del proceso de codificación. Una vez que tenemos todo codificado, entonces hacemos lo que es el diseño de la base de datos. Hay programas específicos para el diseño de la base de datos, como el CS Pro, que es un programa de software libre, ¿verdad? Que permite lo que es el control de pases y rangos. Entonces, el control de pases, ese que les mencionaba, si marcó sí, pase a, pregunta 3, digamos, está en la 1, pase a la 3. Si marcó no, pase a, pregunta 2. Y en la 2, por ejemplo, termina el cuestionario. Entonces, esos pases, o brincos, o saltos, no sé cómo le llaman, esto lo podemos programar en CS Pro, ¿verdad? Creo que en Excel, si manejan un poquitito Excel avanzado, la cuestión de macros, también uno puede programar ahí ciertas funciones. A nivel de formulación de cuestionarios en esta otra plataforma, en Forms, ahí el mismo programa hace, bueno, ustedes le marcan, digamos, las opciones que corresponden y las que no corresponden, ¿verdad? Para que de una vez les hagan los pasos.
Y los rangos, que son los posibles valores que tiene una variable, ¿verdad? Entonces, si una pregunta es sí, no, ¿verdad? Como aquella que tiene carro, ¿verdad? Sí o no. Entonces es 1 y 2. Son los posibles valores que tiene esa variable. Eso es lo que hace referencia a lo que son los rangos. Y luego viene propiamente la parte de digitación. Entonces, una vez que tenemos la base de datos, digitamos. Esto estoy haciendo referencia al cuestionario en papel, ¿verdad? Igual el cuestionario en digital lleva un proceso de crítica y revisión, lleva codificación de preguntas abiertas. Tal vez se brincarían esta parte de diseño de la base de datos, porque cuando ustedes formulan las preguntas en el cuestionario, ahí automáticamente están diseñando la base de datos, ¿verdad? Que eso el programa lo que hace es exportar después los datos para que ustedes los analicen. Y también se ahorran la digitación porque la digitación la haría cada persona que llena el cuestionario. Pero bueno, esas son las etapas que conlleva la parte de procesamiento y luego viene el análisis de los datos. Bueno, y hasta aquí